y de Jacob es el Señor al cual el pueblo hebreo buscaba en el templo, y también es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual tiene el nombre eterno de Dios. También el profeta Isaías había profetizado de la venida del Mesías en el capítulo 40 y verso 3 en adelante, como también en el capítulo 7, verso 14. En el capítulo 7, verso 14, había profetizado de la venida del Mesías, de cómo aparecería en medio de la raza humana, en medio del pueblo hebreo, y muestra que aparecería naciendo de una virgen. Dice, capítulo 7, verso 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y sin embargo, cuando nació, le colocó por nombre Jesús, conforme como el ángel le dijo que le pusiera. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Era Dios con los seres humanos en medio del pueblo hebreo. Y el nombre Jesús significa Redentor o Salvador. Y como vino todo Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, tomó ese nombre que significa Redentor o Salvador para llevar a cabo la obra de redención. Y ahora vean ustedes cómo nos dice el profeta Isaías también en el capítulo 40, verso 3 en adelante. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esta profecía la cumplió Juan el Bautista. Por eso cuando le preguntaron a Juan: ¿quién eres tú? ¿Eres tú el Mesías? Él dijo que no. ¿Eres tú el profeta? Él dijo que no. ¿Eres tú Elías? Él dijo que no. Y le preguntan: entonces, ¿quién tú eres? ¿Por qué estás bautizado? Él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. O sea, citando este pasaje que tenemos aquí en la Escritura. Juan, en San Mateo capítulo 3, de verso 3, fue donde dijo que él era la voz de uno clamando en el desierto. También en el capítulo 1, verso 3 de San Marcos y San Lucas capítulo 3, verso 4 al 6, también nos da testimonio de esto. Y ahora, luego de este hombre clamando en el desierto y preparándole el camino al Señor, ¿qué sucedería? Dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora vean ustedes, después del ministerio de Juan el Bautista, vendría una manifestación poderosa de parte de Dios. Sería la manifestación de la gloria de Dios en medio del pueblo hebreo. Y eso sería la venida del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vestido de carne humana. Eso sería la venida del Mesías. Porque eso sigue diciendo: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y que toda su gloria como flores del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente la hierba, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciador de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciador de Jerusalén. Levántala, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ven aquí al Dios vuestro. Ahora, ¿cómo
Bautista, que es el que cumplió esta escritura, le dijo al pueblo hebreo: ven aquí al Dios nuestro. Cuando él dijo que después de él vendría uno mayor que él, el cual era primero que él, y cuando lo vio, dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien estaba presentando al pueblo hebreo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vestido de carne humana. Era la gloria de Dios dentro de un velo de carne llamado Jesús. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahora vean cómo la promesa de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo y para el pueblo hebreo está prometida aquí, y vean cómo fue cumplida esa promesa 2000 años atrás en un sencillo velo de carne llamado Jesús de Nazaret, en un sencillo obrero de la construcción. Dios se prometió algo grande y cuando lo cumple fue algo sencillo para el pueblo hebreo. Pero delante de Dios, eso fue lo más grande que Él prometió para aquel tiempo para el pueblo hebreo. Porque cuando Dios se promete algo grande, a la vista de Dios es grande el cumplimiento de esa promesa. Pero el heredero de carne, a través del cual cumple esa promesa, siempre es sencillo. Y ahora podemos ver ahí dos cosas muy importantes: la grandeza y la sencillez. La grandeza corresponde a la parte divina y la sencillez a la parte humana. Lo grande estaba manifestado en la simplicidad de un joven carpintero de Nazaret llamado Jesús. Ahora vean cómo siempre la gloria se le da a Dios por la grandeza de Él manifestada en medio de los seres humanos. Y ahora siempre Dios obrará sus cosas grandes, sus promesas grandes en simplicidad. Y ahora podemos ver cómo vino el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que libertó al pueblo hebreo allá en Egipto. Ese ángel, que es el mismo Dios en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, ahora vendría en carne humana, vendría vestido de un cuerpo de carne, pero dentro de ese cuerpo de carne estaría el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y dentro de ese cuerpo teofánico que estaría dentro del cuerpo de carne, estaría Dios. Por eso cuando le dice Felipe a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice: tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? O viceversa. Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahora a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Y por eso la declaración de Dios en forma visible la encontramos en la persona de Jesús. La manifestación de Dios en la forma de un hombre la vimos en la persona de Jesús. Y ahora podemos ver quién es nuestro amado Salvador Jesucristo.
es el Dios Todopoderoso manifestado en un cuerpo de carne humana, creado por Dios en el vientre de María, el cual se multiplicó. Dios creó una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y se formó así ese cuerpo que nació en Belén de Judea, en el cual habitó Dios en toda su plenitud. Y así podemos ver a Dios a imagen y semejanza del ser humano. Podemos ver a Dios tomando una semejanza humana, tomando un cuerpo humano como el cuerpo de los seres humanos, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario con ese cuerpo y llevar su sangre al lugar santísimo del templo que está en favor de nosotros. Cristo, como sumo sacerdote, llevó su propia sangre al templo que está en el cielo, el lugar santísimo, y la colocó sobre el propiciatorio, como hacía el sumo sacerdote una vez al año, el día 10 del mes séptimo de cada año, cuando entraba con la sangre de la expiación del macho cabrío para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y eso es lo mismo que Cristo haría en el templo, pero en el templo que está en el cielo, donde no podía entrar un sacerdote del orden de Leví para ofrecer en el templo que está en el cielo la sangre de la expiación para la reconciliación del ser humano con Dios. Pero Jesucristo, siendo sacerdote según el orden de Melquisedec, siendo él el sacerdote del templo que está en el cielo, se vistió de carne humana, se colocó la vestidura humana que necesitaba para ofrecer el sacrificio y luego llevar su sangre al cielo. Vean cómo el sacerdote se vestía sus vestiduras con las cuales él tenía que estar en la parte afuera del lugar santísimo, y luego también se vestía las vestiduras con las cuales tenía que estar dentro del lugar santísimo. Cuando entraba al lugar santísimo iba vestido de las vestiduras de lino blanco y llevaba la sangre de la expiación, y también él llevaba allí el incensario de oro, también allá él lo llevaba y ofrecía allí el incienso en el cual ofrecía las oraciones para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y ahora podemos ver que eso es lo mismo que Cristo estaría haciendo en el cielo. Y desde que Cristo ascendió al cielo, encontramos que ha estado sucediendo lo mismo que sucedía cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo terrenal. No se sabía más del sumo sacerdote hasta que luego de terminar su labor en el lugar santísimo venía caminando, y las campanillas que tenía en su vestidura comenzaban a sonar, y las personas, al escuchar el sonido de esas campanillas, sabía que el sacerdote estaba vivo, sabía que no había muerto ante la presencia de Dios, y venía saliendo hasta salir del lugar santísimo y llegar al lugar santo, donde ya podía ser visto por algunas personas, y así, terminada la obra de intercesión, allí en el lugar santísimo, el pueblo hebreo quedaba reconciliado con Dios.
Eso es lo mismo que Cristo está haciendo en el cielo. Y cuando termine su obra de intercesión allá en el cielo como el sacerdote la efectúa en el lugar santísimo, luego saldrá del lugar santísimo al templo que está en el cielo, y entonces será que todos los hijos de Dios obtendrán la plena restauración a la vida eterna físicamente también. Porque ya cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, hemos recibido vida eterna. Y hemos obtenido un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, teofánico de la sexta dimensión. Pero necesitamos un cuerpo físico eterno también. Y cuando Cristo salga del trono de intercesión en el cielo, es que obtendremos ese cuerpo eterno. Ahora, Cristo lleva unos 2000 años en el cielo, en el lugar santísimo, haciendo intercesión por todos los hijos e hijas de Dios, haciendo intercesión por Israel, por el Israel celestial, para la reconciliación del Israel celestial. Y primeramente somos reconciliados espiritualmente y obtenemos el cuerpo teofánico, que es producto de esa reconciliación que comienza por dentro, y luego obtendremos el cuerpo físico y eterno, el cual Cristo ha prometido para cada uno de sus hijos. Y cuando recibamos ese cuerpo eterno, estaremos adoptados. Eso es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es la adopción, o sea, la redención de nuestro cuerpo físico, en donde obtendremos un cuerpo eterno. Y así estaremos con vida eterna físicamente también. Tendremos un cuerpo jovencito que representará por toda la eternidad de 18 a 21 años de edad. Y en ese cuerpo tendremos todo el poder divino y toda la manifestación divina en toda su plenitud. Y eso es la manifestación de los hijos e hijas de Dios, por la cual la creación completa está clamando. Porque con la liberación, la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios, también luego vendrá la liberación de toda la creación, de los animales, de los árboles, del planeta Tierra completo, de toda la creación, vendrá la liberación por la liberación de los hijos e hijas de Dios. Esta liberación fue representada también en la liberación que Dios llevó a cabo allá del pueblo hebreo en Egipto. Y aquello es de figura de la liberación tanto espiritual que Cristo ha estado efectuando con sus hijos, como también de la liberación física que hemos de obtener en el día posterior, para quedar totalmente reconciliados con Dios y ser plenamente a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque eso, para este tiempo final, el ángel del pacto, que es Jesucristo, el ángel del pacto, el cual y fue conocido por el nombre de Jesucristo, el cual es el verbo que era con Dios y era Dios y se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Y ahora, para el día postrero,
cuando termine su labor de intercesión en el cielo por todos sus escogidos, Él vendrá. Él se manifestará en toda su plenitud, en carne humana, en el medio de carne que Él tenga, preparado aquí en la tierra para este tiempo final. Porque el que vendrá será el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ese es el que viene en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, descendiendo del cielo, envuelto en una nube y con el arco iris alrededor de su cabeza, y su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y viene como un librito abierto en su mano. Dice que coloca su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y dice que clama a gran voz, y dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando el ángel fuerte que desciende del cielo clama como ruge un león, 7 truenos emiten sus voces. Los 7 truenos es la voz del ángel del pacto, del ángel de Jehová, de Jesucristo, en su venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y siendo la voz de Cristo, es Cristo hablándonos en este tiempo final y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, nos dice el apóstol San Juan, él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Es el amor de Jesucristo en el día postrero, en el día del Señor, que es el séptimo milenio. Y en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 7, encontramos la voz de Cristo como 7 truenos hablándonos y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Lo que los 7 truenos revelan produce un despertamiento, un avivamiento espiritual en la iglesia del Señor Jesucristo. En los escogidos de Jesucristo produce un despertamiento espiritual. ¿Y qué es lo que los 7 truenos dan a los escogidos de Dios? Le dan la fe y la revelación para ser transformados y raptados. ¿Y qué es lo que revelan los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10? ¿Qué es lo que Cristo, clamando como cuando un león ruge y 7 truenos emitiendo sus voces, revela? ¿Qué es lo que revela? Revela el misterio de su venida, el misterio de la segunda venida de Cristo, de la segunda venida del ángel del pacto en carne humana en el tiempo final. Y ahora vean cómo el precursor de la segunda venida de Cristo, hablándonos de este misterio que está revelando, el cual es el misterio contenido en el séptimo sello,
Vean que cuando en Apocalipsis capítulo 8 fue abierto el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Dice, cuando abrió, capítulo 8, verso 1 de Apocalipsis dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, que es la voz de Cristo, también encontramos que Juan recibió la orden de no escribir. No escribas lo que los truenos han hablado. Y ahora este misterio contenido en el séptimo sello es el misterio de la segunda venida de Cristo, de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, viniendo no como cordero, sino como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y 2000 años atrás vino como cordero de Dios, nació en Belén de Judea, vivió cerca de 30 años y nadie sabía nada, excepto María, José y algunas personas allegadas a ellos. Pero vean ustedes, luego comenzó su ministerio y ahí fue dado a conocer en ese tiempo quién era Jesús. Aunque no creyeron en él, la religión hebrea, con sus sectas religiosas y sus grandes líderes religiosos, exceptuando 2 o 3 líderes religiosos que reconocieron que él era enviado por Dios. Y ahora vean ustedes cómo el misterio de la primera venida de Cristo, el misterio de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, viviendo en carne humana, el cual estaba prometido para hacer cumplido ese misterio, naciendo en Belén de Judea, y luego teniendo su ministerio aquí en la tierra, encontramos que estando en medio de ellos por 29 años y medio, no pudieron comprender que allí estaba. Luego, cuando comenzó su ministerio, tuvo un ministerio de 3 años y medio, tampoco creyeron que ese era el hombre prometido para venir al pueblo hebreo con el cumplimiento de toda la venida del Mesías, del ángel del pacto, y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Y todavía el pueblo hebreo no sabe que aquel Jesús es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que estuvo en cada humano visitando al pueblo hebreo. Y ahora, para este tiempo final, volverá el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el verbo que era con Dios y era Dios. ¿Y cómo vendrá? En Apocalipsis capítulo 19 nos dice que viene. Y ahora vean cómo vendrá. El precursor de la segunda venida de Cristo dice en el libro de los Hechos en español, página 131, dice: y ahora Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor, porque él fue el Redentor cuando estuvo sobre la tierra, pero cuando conquistó el infierno de la muerte, los venció y ascendió. Entonces recibió un nuevo nombre, porque estas personas que hacen tanto ruido y no reciben nada, será revelado en los truenos. Fíjense en el misterio, él viene cabalgando. Tiene que haber algo para cambiar esta iglesia. Ustedes saben eso. Tiene que venir algo. Ahora nadie entendía ese nombre sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes.
y él las reirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versos 13 al 16. Allí viene el Mesías. Allí es donde está. ¿Dónde está la venida del Mesías? En Apocalipsis capítulo 19. Y también en Apocalipsis capítulo 10 tenemos la venida del Mesías. Explicando Apocalipsis capítulo 10, dice el precursor de la segunda venida de Cristo en el libro de los Sellos, página 57 en español: y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento él fue llamado el ángel del pacto. Y él ahora viene directamente de los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando: y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Cómo viene? El ángel fuerte viene como el mensajero de Israel, porque él es el mensajero de Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Ahora vean ustedes el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Es el mensajero de Israel y ahora viene por su iglesia. Y el ángel del pacto, el ángel de Jehová, es el mismo Cristo, el cual se hizo carne, creando un cuerpo en el vientre de María y luego habitando en ese cuerpo que nació de la Virgen María. Y para el tiempo final regresa el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Conforme a Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, y conforme a Apocalipsis capítulo 19, donde aparece viniendo en un caballo blanco, y dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Es la venida del Verbo de Dios. Es la venida del Verbo que era Dios y era Dios, y se hizo carne 2000 años atrás y habitó entre los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús, y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario, en su venida como Cordero de Dios. Y para este tiempo final, el Verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová viene nuevamente, pero viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Por eso dice que en su vestidura y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, porque viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová. Es la venida del Verbo que era con Dios y era Dios. En el libro de los Sellos, en español, página 277, orando el precursor de la segunda venida de Cristo, dice: pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo,
entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? Es nada menos que el Espíritu Santo, el cual es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Y como vendrá el ángel del pacto, el ángel de Jehová, en este tiempo final, pues viene como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. El precursor de la segunda venida de Cristo dijo en el libro de los sellos en español, página 256, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Cómo viene? El ángel del pacto, el ángel de Jehová, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual vino en carne humana 2000 años atrás y fue conocido por el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo vendrá en el tiempo final? Vendrá en carne humana nuevamente. Será el verbo, la palabra encarnada en un hombre. Tendrá un pelo de carne en el cual estará manifestado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo, estará manifestado en carne humana en un hombre de este tiempo final. Y ese hombre es el ángel de Jesucristo, y con eso es que dice en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, con esa voz de trompeta dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice así: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Por medio de su ángel mensajero son dadas a conocer las cosas que deben suceder pronto, porque en ese ángel mensajero viene Jesucristo, el Espíritu Santo, manifestado en carne humana. Y esa es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el ángel del pacto de Jesucristo, el Espíritu Santo, manifestado en carne humana en su ángel mensajero. Por eso viene, por medio de su ángel mensajero, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso viene a través de su ángel mensajero, clamando como cuando ruge un león y 7 cuernos emitiendo sus voces. O sea, viene clamando como león, viene hablándole a su iglesia como león de la tribu de Judá, viene hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto y revelándole así el misterio de su venida en carne humana en su ángel mensajero. Es con su voz, la voz de Cristo, a través de su ángel mensajero, que Él nos da a conocer todas estas cosas, y por consiguiente es la voz de Cristo a través de su ángel mensajero, la voz del león de la tribu de Judá, la voz de Cristo clamando como cuando ruge un león y los 7 cuernos emitiendo sus voces. Es la voz de Cristo revelándonos el misterio del 7º sello. Pues una de las cosas que
los 7 truenos harían sería revelar el misterio del séptimo sello. Porque los truenos contienen el secreto, la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de clavo, y como el ángel fuerte descendiendo del cielo, clamando como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces. O sea, contiene el misterio de la venida del ángel fuerte, de la venida del mensajero de Israel, de la venida del ángel del pacto del ángel de Jehová, descendiendo del cielo en este tiempo final. Y contiene el misterio de la venida del jinete de la caballo blanco de Apocalipsis 19, que es también la venida del Señor, la venida del ángel fuerte, la venida del ángel del pacto en este tiempo final. Y el misterio para ser revelado en el día postrero es el misterio del séptimo sello, el misterio de su venida. Digo el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 169 del libro 469 del libro de los sellos en español, hablando de la aparición de los ángeles de las 7 edades de la iglesia gentil y de otro ángel que era muy diferente de los demás, los cuales aparecieron en febrero 28 de 1963 y aparecieron en el cielo en la forma de una nube, pues formaron una nube misteriosa. No era una nube de humedad, sino era una nube misteriosa, una nube formada por ángeles, así como cuando el ángel del pacto, el ángel de Jehová, apareció a Moisés y luego le apareció también al pueblo hebreo, liberador del pueblo hebreo, apareció en una nube misteriosa que guiaba al pueblo hebreo. De día era una nube que los cubría del sol y de noche era una nube de fuego que les alumbraba el camino. Y ahora aquí, en febrero 28 de 1963, apareció esta nube misteriosa, la cual no tuvo una explicación clara y satisfactoria para la ciencia y para la raza humana, pero el precursor de la segunda venida de Cristo dijo lo que formó esta nube, el misterio de esta nube. Lo dio a conocer el precursor de la segunda venida de Cristo diciendo en la página 469 del libro de los sellos en español, y notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro. Uno de esos ángeles, este ángel que está acá arriba, recuerden que están aquí en sus cuerpos teofánicos. Fue una foto tomada de cuerpos teofánicos de ángeles mensajeros de Jesucristo. Fueron los cuerpos teofánicos de los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia de Jesucristo, y también de otro ángel que era muy diferente a los demás. Ahora dice, notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando de izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Le dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Le dije también que me levantó, me alzó. Fue levantado por ese ángel que era diferente a los demás y fue colocado ¿dónde? Fue colocado aquí, en esta constelación de ángeles en el cielo. Sigue diciendo, ahora aquí está. Era el que tenía
el séptimo sello. ¿Cuál era el que tenía el séptimo sello? Ese ángel que era muy diferente a los demás, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Ahora vean, el ángel que tiene el séptimo sello es ese ángel que era muy diferente a los demás. Y los 7 turnos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo, abren el misterio del séptimo sello. O sea que abren el misterio de ese ángel que es muy diferente a los demás ángeles, y la venida de ese ángel que es muy diferente a los demás, que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Ahí en esa nube, viniendo ese ángel en el día postrero, es la venida del caballo blanco de Apocalipsis 19, y es también la venida del ángel fuerte que desciende del cielo. Ahora, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es la venida del Señor, con sus ángeles para todos los hijos e hijas de Dios. Es la venida de ese ángel fuerte, de ese ángel que era diferente a los demás, viniendo en carne humana en el día postrero, así como vinieron en carne humana esos ángeles de las 7 edades que se encuentran aquí en sus cuerpos teofánicos para tener sus ministerios en la tierra. Tuvieron que venir en un cuerpo de carne humana, y vinieron en un cuerpo de carne humana, cada uno en la edad que les tocó vivir, y tuvieron su ministerio correspondiente a cada edad. Y sube cada uno de ellos el Espíritu de Dios manifestado, llamando y juntando a los escogidos de cada edad. Y para el llamado de los escogidos del tiempo final, vean ustedes, viene el ángel que era muy diferente a los demás, manifestado en el día postrero, para el cumplimiento del séptimo sello y para el cumplimiento del ángel fuerte que desciende del cielo y del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y ahora dice, los ángeles, página 484, dice, recordarán también que fue en una pirámide donde estaba la piedra blanca misteriosa que no tenía nada escrito. Los ángeles me llevaron de donde estaba adentro de esa pirámide formada por ellos mismos. O sea, me llevaron acá arriba. O sea, fue llevado en espíritu, en su espíritu teofánico. Los misterios de Dios eran solamente conocidos por ellos, y ellos fueron los mensajeros que vinieron para interpretar esa pirámide. Ahora vean, con la venida de cada mensajero fue interpretada la parte correspondiente a cada edad, y solamente ellos conocían los misterios de Dios contenidos en esta pirámide que representa la iglesia de Jesucristo. Y los misterios de Dios correspondientes a cada edad, vean ustedes, fueron conocidos por estos mensajeros, cada uno en su edad. Y el misterio de la edad de la piedra angular y el misterio del séptimo sello, vean ustedes, no fue revelado durante las 7 etapas de edades de la iglesia gentil, porque ese misterio sería revelado en la edad de la piedra angular, con la manifestación de ese ángel que es muy diferente a los demás, porque ese es el ángel que tiene el séptimo sello, y con la manifestación de ese ángel viniendo en carne humana, que es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19,
que es el ángel del pacto, Jesucristo, el Espíritu Santo, viniendo manifestado en carne humana, viene la manifestación y cumplimiento del séptimo sello. Y Cristo, el ángel fuerte, el ángel del pacto, por medio de su manifestación en carne humana, hablando como cuando ruge un león, los 100 truenos, que es la voz de Cristo, hablan, revelan el misterio de su venida. El misterio de su venida, el misterio de la venida del ángel, que era muy diferente a los demás. Dice, el mensaje del secreto de estos 7 sellos que están dentro de la pirámide. Ahora, ellos eran los que conocían esos secretos, esos misterios. ¿Quiénes? Esos ángeles que aparecen aquí, en esta nube formada por ellos mismos. Estos son los 7 ángeles de las 7 edades, más el ángel que es muy diferente a los demás. Sigue diciendo, este ángel que estaba a mi izquierda, él era el último o séptimo ángel, contando de izquierda a derecha, porque él estaba a mi izquierda, viéndolo yo, así de frente hacia el occidente, y él viniendo hacia el oriente. O sea, él está en el occidente, volando hacia el oriente, porque así es su mensaje. Es un mensaje que comienza en el occidente y volará con ese mensaje hacia el oriente, o sea, hacia el pueblo hebreo. Pero comienza en el occidente, en el continente americano. Estaba a la izquierda. Él sería el mensaje del último ángel, uno muy extraordinario. Recuerden, como dije, que tenía su cabeza alzada y sus alas tan poderosas y agudas. Y como dije que voló directamente a mí. Ahora, eso es este séptimo sello. ¿Qué es este séptimo sello? El ángel que era diferente a los demás. Y el ángel que era diferente a los demás, volando de oeste a... Vean ustedes, es el séptimo sello. Porque el séptimo sello, que es la venida del Señor, es de oeste a este, como la primera venida de Cristo fue de este, la tierra de Israel. Luego voló ese mensaje de la primera venida de Cristo del este rumbo al oeste. Por eso ha venido el mensaje del Evangelio de la Gracia del este del pueblo hebreo, que está en el Medio Oriente, ha llegado hasta el occidente. Y ahora el mensaje de la segunda venida de Cristo, de la venida del ángel del pacto, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, será de oeste a este, porque su venida es como el relámpago que sale del oriente, de la tierra de Israel, donde fue la primera venida de Cristo, y se muestra, se manifiesta ¿dónde? Resplandece ¿dónde? En el occidente. En el occidente, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles resplandece. La venida del ángel que era diferente a los demás, la venida del ángel fuerte resplandece en el occidente. Y luego el mensaje de la segunda venida de Cristo irá hasta el pueblo hebreo. Pero primero estará en medio de la iglesia gentil. Eso es este séptimo sello. Es la venida de ese que es diferente a los demás, viniendo en carne humana en el día posterior, como vinieron los otros 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Es una cosa muy extraordinaria y todavía no sabemos lo que es, porque no ha sido permitida su apertura. Hablando en el 1963, donde todavía no había sido permitida la apertura de ese misterio. Y ahora podemos ver el misterio del séptimo sello. Es el misterio de este ángel que era diferente a los demás. Este es el ángel del pacto, el ángel de Jehová,
que para el tiempo final estará manifestado en carne humana, en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así revelándonos el misterio de su venida en carne humana. Pero ese ángel mensajero de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el verbo de carne, el mensajero de Jesucristo, donde el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo, estará manifestado en carne humana. Por eso Juan quiso adorarlo, y quiso adorar al ángel de Jesucristo, y Jesucristo le dijo, y el ángel le dijo que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque él no es el Señor Jesucristo. Aunque en él está esa manifestación de Jesucristo, del ángel del pacto, conforme a la promesa divina, correspondiente a este tiempo final, apertura y cumplimiento del séptimo sello. Por eso dice Jesús en Apocalipsis capítulo 22, verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Este ángel es el enviado de nuestro amado Señor Jesucristo. Es enviado a las iglesias para dar testimonio de estas cosas y así darle la revelación para los escogidos de Dios, ser llamados, juntados y preparados y ser transformados los que estamos vivos y los muertos en Cristo ser resucitados. Con esa revelación nos estará dando la plena revelación del pacto para ser transformados y juntados en este tiempo final. Y así estará produciendo un despertamiento, un avivamiento espiritual y a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, que la llevará a la transformación y rapto para ir a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, e ir vestidos de inmortalidad, vestidos del cuerpo nuevo y eterno que Cristo ha prometido para cada uno de los creyentes en Él que han partido y para nosotros los que vivimos. Hemos visto el misterio del séptimo sello y los 7 truenos. Hemos visto que el séptimo sello es la venida del Señor, la venida del ángel del pacto viniendo en carne humana, en su ángel mensajero, en el día posterior. Ese es el ángel que era muy diferente a los demás que tiene el séptimo sello, o sea que tiene la venida del Señor. Y hemos visto que los 7 truenos son la voz de Cristo en su venida en este tiempo final, hablando como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y hemos visto quienes recibirían las bendiciones en su venida y de su venida: los escogidos de Dios, la iglesia de Jesucristo de este tiempo final. Recibirían la bendición de escuchar a Cristo clamando como cuando un león ruge, y los 7 truenos emitiendo sus voces y revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de su venida, de la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, el ángel que era diferente a los demás, viniendo en carne humana, manifestado en su ángel mensajero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio de el séptimo sello y los 7 truenos. Hemos visto el misterio del séptimo sello y los 7 truenos. Y hemos visto que así como por medio de cada ángel mensajero hubo una manifestación de Dios, de Cristo en cada territorio para este tiempo final, tendríamos una manifestación de Dios del ángel del pacto en cierto territorio.
y las personas de ese territorio estarían escuchando estas cosas que deben suceder pronto. ¿Y dónde están y quiénes son las personas que estarían escuchando la voz de los 7 truenos, la voz del ángel fuerte que desciende del cielo? Pues aquí estamos en la América Latina y el Caribe. El territorio es la América Latina y el Caribe, y la gente son los latinoamericanos y caribeños que vivirían en este tiempo final. Aquí estamos viendo y escuchando estos misterios siendo revelados en este tiempo final, y viendo el misterio del séptimo sello y escuchando la voz de los 7 truenos, la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá. Que las bendiciones del séptimo sello, el ángel que era muy diferente a los demás, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mi también. Que con su voz sean habladas y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. Esas bendiciones prometidas para su iglesia, para sus escogidos en este tiempo final, y pronto se completa el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, en el de la piedra angular, y pronto todos seamos transformados, derrotados y llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra atención y pasen todos muy bien. Ustedes al reverendo Miguel Perú de París para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Dios les continúe bendiciendo a todos. Si hay alguna persona que todavía no recibe a Cristo como Salvador, lo puede hacer en estos momentos, y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y sea bautizado en agua en su nombre, y Cristo le bautice con el Espíritu Santo y fuego y produzca usted el nuevo nacimiento. Para lo cual puede pasar al frente y estaremos orando